Hola amigos, de nuevo con vosotros para presentar una nueva técnica para resolver sudokus. Espero que os guste. Aquí explicaremos otra técnica avanzada, se llama el rectángulo vacío, aunque en este vídeo estudiaremos una modalidad simplificada. Observa la plantilla. El fundamento de la técnica está sustentado en este esquema. Esta técnica también está basada en los candidatos complementarios, que como ya sabes, es cuando existen solo dos candidatos en una región del sudoku. Y si quieres revisar este concepto, lo tienes en la lección 16. Aquí también tenemos a dos parejas de candidatos complementarios, y una pareja de candidatos complementarios aparecerá en una columna y la segunda pareja se colocará en una caja de 3×3. Los candidatos complementarios se disponen en los tres vértices de un rectángulo. El cuarto vértice lo ocupa la casilla en la que podemos eliminar el candidato, la casilla amarilla. Es necesario que dos de los candidatos compartan la misma fila. Las Cs mayúsculas, ubicadas en las casillas azules, indican que es obligatorio que exista un candidato tipo C. Son nuestros candidatos complementarios. Los asteriscos, ubicados en las casillas rojas, advierten que no debe existir ningún candidato tipo C. Y la casilla amarilla, donde se emplaza la C minúscula, nos informa de que podemos eliminar los candidatos tipo C que pueda existir en esta casilla. Esta nueva plantilla también corresponde a la misma técnica del rectángulo vacío, pero aquí la segunda pareja de candidatos complementarios está ubicada en una fila. Como puedes ver, es la misma técnica. Presta atención a este sudoku. En él explicaremos y demostraremos la técnica del rectángulo vacío. Trabajaremos con los candidatos número 5 y para visualizarlos de la mejor manera posible destacamos en verde las casillas donde se alojan todos los candidatos número 5. Presta atención a la quinta columna y a la novena caja de 3×3. En cada una de estas regiones aparecen dos candidatos complementarios. ¿Los ves? Bueno, los candidatos complementarios quedan coloreados en azul. Podemos comprobar que los candidatos complementarios están dispuestos en una columna y en una caja de 3×3, y dos de ellos se ubican en la misma fila, que son las condiciones necesarias para poder aplicar esta técnica. Es claro que este sudoku, para sus candidatos número 5, existe un rectángulo vacío y por tanto podemos aplicar los colores de la plantilla. Sí, el azul es el color de los candidatos complementarios. En las casillas rojas no puede haber ningún candidato número 5 y de la casilla amarilla vamos a estudiar si podemos eliminar el candidato número 5. Fíjate en esta casilla, tiene dos opciones. Podríamos colocar un número 5 o un número distinto de 5. Por el momento, dejamos la opción 1 y estudiamos la opción 2. En esta casilla debemos colocar un número 5 porque es complementaria de la anterior
En esta casilla debemos colocar un número distinto de 5 porque en esta fila ya hemos colocado un número 5. Y en esta última casilla complementaria solo podemos colocar un número 5 porque es complementaria de la anterior. En la opción 1 colocábamos anteriormente un número 5 en la casilla señalada. Este número 5 permite eliminar el candidato número 5 de la casilla amarilla. En la opción 2 hemos colocado un 5 en la casilla señalada. Este número 5 permite eliminar el candidato número 5 de la casilla amarilla. Como puedes ver, solo hay dos opciones y en las dos opciones se pueden eliminar el candidato número 5 de la casilla amarilla. Por tanto, queda demostrado que cuando aparezca en un sudoku una disposición similar de candidatos complementarios, podemos eliminar de la casilla amarilla este candidato. En el siguiente sudoku nos centraremos en los candidatos número 5 y para trabajar mejor señalaremos las casillas donde hay un candidato número 5 con el color verde. Observa la fila segunda y la caja de 3×3 número 9 de este sudoku. En cada una de estas regiones existe un par de candidatos complementarios y dos de estos candidatos están en la misma columna octava. Por tanto, podemos aplicar la técnica del rectángulo vacío. Para comprenderlo mejor, nos ayudaremos con los colores de las plantillas indicadas anteriormente. Anotamos las casillas de los candidatos complementarios con el color azul. Ahora mostramos en color rojo aquellas casillas que no deben tener un candidato número 5. Y en amarillo coloreamos la casilla en la que podemos eliminar el candidato número 5. Ahora podemos eliminar el candidato número 5 de la casilla que está coloreada en amarillo. El candidato número 5 marcado con un aro puede eliminarse. Antes el sudoku estaba muy enredado y ahora, gracias a esta técnica, podemos determinar que en esta casilla se puede colocar un número 5 porque es un candidato único. En el siguiente sudoku trabajaremos sobre el candidato número 6 y filtraremos los candidatos coloreándolos en verde. Observa la columna primera y la caja de 3×3 número 5. En ella encontramos en cada una dos candidatos complementarios y dos candidatos están contenidos en la fila número 4. Por tanto, estamos ante un rectángulo vacío. Marcamos en color azul los candidatos complementarios. Ahora mostramos en color rojo aquellas casillas que no deben tener un candidato número 6. Y en amarillo coloreamos la casilla en la que podemos eliminar un candidato número 6. El candidato número 6, marcado con un aro, puede eliminarse. En el siguiente sudoku trabajaremos sobre el candidato número 7 y filtraremos los candidatos coloreándolos en verde. Observa la caja de 3×3 séptimo
y la columna quinta. En ella encontramos en cada una 2 candidatos complementarios y 2 candidatos contenidos en la misma fila número 8. Por tanto, estamos ante un rectángulo vacío. Marcamos en color azul los candidatos complementarios. Ahora mostramos en color rojo aquellas casillas que no deben tener un candidato número 7. Y en amarillo colorearemos la casilla en la que podemos eliminar un candidato número 7. El candidato número 7, marcado con un aro, puede eliminarse. Mira este sudoku. Existe un rectángulo vacío con el número 9. ¿Lo ves? Aquí aparecen las casillas coloreadas con un candidato número 9. Los candidatos complementarios los señalamos así. Y el candidato que podemos eliminar es el que marcamos. Recuerda esta técnica porque es muy frecuente, se da en multitud de ocasiones, es fácil de detectar y puede ser fundamental para la resolución del sudoku. Gracias por visualizar este vídeo y esperamos que haya sido de tu agrado. Si el vídeo te gustó, pulsa me gusta.